Bienvenidos a Universidad Sin Fronteras, el programa de las radios universitarias, en su tercera temporada. Universidad Sin Fronteras, un espacio de entrevistas, análisis, comentarios y discusiones en una sola voz. Empezamos. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Ya estamos junto a esta nueva programación Universidad Sin Fronteras de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Su amigo de siempre, quien habla, César Andrade Martínez, les da la cordial bienvenida en esta nueva programación. Queremos saludar a nuestra compañera de labores, la máster Susan Escobar. Susan, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, César, y buenas tardes también a Martita, que está tras toda la producción del programa de las radios universitarias. Realmente muy contenta de volvernos a encontrar una vez más y sobre todo saber que traemos temas muy interesantes para conversar, temas interesantes y sobre todo temas muy actuales. Sí, estamos hablando de temas generales que atañen a toda la comunidad universitaria, por supuesto, cuando hablamos de Universidad Sin Fronteras, pero al público en general a nivel nacional y mundial. El tema de hoy, el uso de la inteligencia artificial en estudiantes universitarios. Para eso tenemos hoy dos importantes invitados. Nuestro primer invitado, Susan. Bueno, vamos a hablar un poquitito de nuestro primer invitado, que es José Eduardo Chica Pincay. José es licenciado en Comunicación Social por la Facultad de Comunicación Social de la FACSO, nuestra emblemática universidad de la Universidad de Guayaquil. Cuenta con el título también de Magíster en Periodismo, además un diplomado en Educación Superior en Diseño Curricular por competencias también de la Universidad de Guayaquil. Actualmente es docente investigador de la misma universidad. Fue catedrático de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, docente de la Universidad Nacional Estatal de Milagro de la UNEMI y de la Universidad Técnica de Babahoyo, además también de haber ejercido la docencia en diferentes colegios y unidades educativas de la ciudad. Además, ha publicado decenas de artículos de investigación en revistas indexadas de alto impacto. Es autor también de libros, entre ellos La estigmatización y polarización de la opinión pública en Ecuador y el libro Historia del periodismo. Le damos la bienvenida a José Chica. Bienvenido, José. Buenas tardes. Hola. Visita. Hola. Te escuchamos, José. Gracias, muy amable. Un placer compartir esta jornada con ustedes y hablar de temas interesantes, al menos en comunicación y de actualidad, con las nuevas tecnologías y la evolución tan rápida que se está dando con la inteligencia artificial. Sí, muchas gracias, José Chica, por tu presencia en Universidad Sin Frontera. Tenemos a nuestro segundo invitado. Tengo el gusto de presentar a Joe Llerena Izquierdo. Él es ingeniero en computación por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, y magíster en sistemas de información gerencial. Además, es máster en administración de empresas y máster en ciencias de la educación. Desde 1995 se ha dedicado a la docencia en instituciones de educación media y educación superior, siendo actualmente docente de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Es investigador de la sede Guayaquil en la carrera Ingeniería en Computación. Miembro de la IEEE de la sección Ecuador R9. Además, es coordinador del Grupo de Investigación en Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias para la Ingeniería EASI, el grupo de investigación que viene desarrollando. Ha publicado decenas de artículos de investigación en varias revistas de alto impacto indexadas a nivel global y es uno de los expertos en el manejo de también este tema, la inteligencia artificial. Queremos saludar al ingeniero Joe Llerena. Buenas tardes, bienvenido. Bienvenido, Joe. Muchas gracias por esa calurosa bienvenida. Uno se siente en casa. Muchas gracias. Muchas gracias también por acompañarnos en esta programación Universidad Sin Fronteras. Hoy
Queremos agradecer a todas las universidades del país que están conectadas a la red de radios universitarias del Ecuador. Agradecemos a las emisoras de las instituciones de educación superior, Universidad Católica Santiago de Guayaquil en el puerto principal, a la Universidad Técnica del Norte en Ibarra, a la Universidad Politécnica Salesiana en la ciudad de Guayaquil, a la Universidad Técnica de Manabí, a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito, a la Universidad Técnica Particular de Loja, a la Universidad Técnica de Ambato, a la Universidad Particular San Gregorio de Puerto Viejo en la provincia de Manabí, a la Universidad Central del Ecuador en Quito, a la Universidad del Ejército, ESPE, Escuela Superior Politécnica del Ejército, ESPE, en la capital de la República, a la Universidad Andina Simón Bolívar, sección José de Ecuador, a la Universidad de Cuenca en la provincia de La Suay, a la Universidad de los Andes, Uniandes en Ambato, Tungurahua, a la Universidad de las Américas en la capital de la República, en la Universidad de Guayaquil en el puerto principal y a la Universidad Politécnica Estatal de Carchi en Tulcán, y además de otras instituciones, radios y emisoras conectadas en esta programación Universidad Sin Fronteras, cuarta temporada. Iniciamos esta entrevista, Susan. Creemos importante tener que destacar la presencia de estos expertos en el tema que atañe al uso de la inteligencia artificial precisamente en el manejo, pero por parte de estudiantes de la comunidad estudiantil de las universidades del país. Susan, usted inicia esta entrevista con la primera pregunta. Adelante, por favor. Bueno, este tema es realmente controversial, ¿no? De pronto podría ser que para muchas personas se convierta como tal vez en una amenaza, ¿no? Tanto para docentes, de pronto para los estudiantes, no tanto, pero sobre todo para los docentes. Nos escucha, parece que José nos está diciendo algo. Sí, pero todo está bien, ¿no? Sí. Ok, entonces vamos con una primera pregunta, ¿te parece, correcto, César? Y bueno, sí, como lo mencionaba al inicio del programa, me voy a tener que retirar, ¿no? Quiero plantear esta primera pregunta en este sentido. ¿Qué es la inteligencia artificial y realmente cómo se está aplicando en los estudiantes universitarios? Queremos empezar esta entrevista de Susan con José Chica, ¿te parece bien? Sí, muy bien. Para luego darle el paso al ingeniero Joe Llerena. Adelante. José, te escuchamos. Bueno, en cuanto a la inteligencia artificial, tenemos que tener claro qué es la inteligencia artificial. En este proceso hoy en día tecnológico, al menos en la vida de los estudiantes universitarios, la inteligencia artificial se aplica personalísimamente en la educación, en el trabajo, en el marketing, en la reputación, en la cuestión de personal, en la cuestión administrativa, tecnológica. Hay una serie de programas hoy en día que se utilizan dentro del proceso de la sociedad. De ello, nosotros nos dedicamos al área educativa. En el área educativa, tenemos que ver bien claro qué tanto estos programas son éticamente responsables los estudiantes y a la vez la universidad. ¿Cuáles son los registros que se tengan? Una cuestión de tareas, maneras de aprendizajes, de estímulos, de base de datos, de curaduría de contenido y una serie de elementos que entran en juego dentro de la educación superior. Por eso la inteligencia artificial está siendo utilizada de alguna manera en beneficio de los estamentos sociales para poder mejorar la producción, poder mejorar la calidad en cuanto a productos, en cuanto a imagen, en cuanto a educación. Por lo tanto, tenemos que tener claro que el reclutamiento y el asesoramiento con respecto a lo académico tiene que estar bien procesado y bien estipulado dentro de la regulación, tanto de las leyes como de educación superior, como las leyes conexas que tienen que ver con el marco jurídico del país.
En ese sentido, vamos a ver qué tan beneficioso o perjudicial pueden ser la inteligencia artificial en el uso de los estudiantes de la universidad. Sí, muchas gracias, José Chica, para haber empezado con ese antecedente, con ese enfoque. Precisamente es importante conocer entonces cómo los estudiantes universitarios deben de manejar el asunto de la inteligencia artificial a beneficio propio, es decir, en su formación académica como nuevos profesionales. Le preguntamos al ingeniero Joe Llerena, ¿cómo los universitarios deben de enfocar el uso de la inteligencia artificial sabiendo que podría de forma provechosa aplicar en su formación académica? Adelante, ingeniero Llerena. Sí, gracias, César. Sí, así como indicaba José, ¿no? La inteligencia artificial hoy en día son conjuntos de algoritmos que se encuentran en distintos sitios al alcance de las personas. La inteligencia artificial realmente ha sido creada para poder ser un complemento, mejorar al ser humano, incluso hasta en su forma de pensar. Eso significa de que hoy en día los estudiantes tienen que estar más conscientes que es una herramienta que debe permitirnos poder mejorar lo que hacemos. Tanto así que podemos encontrar incluso accesos a través de aplicativos como aplicativos móviles o sitios web. Y una vez más, cada una de estas máquinas sirve como una herramienta para un propósito, y ese es el propósito que nosotros tenemos que encontrar. Sí, la inteligencia artificial, entonces, siendo beneficiosa en la formación del estudiante, hay que saberla manejar. Es decir, yo no puedo utilizar la inteligencia artificial para fines deshonestos, hablando de la honestidad académica en ese sentido. Por eso, tenemos otra pregunta para usted. ¿Cuáles son esos desafíos éticos y de privacidad relacionados con el uso de la inteligencia artificial en la educación universitaria? Ingeniero Llerena, y luego iremos con José Chica para que nos apuntale la respuesta en esta inquietud. Adelante, por favor. Claro, dentro de los desafíos éticos, uno debe comprender de que estas máquinas utilizan datos, y estos datos los tiene que proporcionar alguien. Es como pensar, ¿no? Yo utilizo la calculadora para realizar operaciones correctas o que necesite, pero no utilizarla para otros fines que no son, en este caso, transparentes o claros. Lo que sí podemos comprender es que si este conjunto de algoritmos los proporciona a alguien, por detrás también existe un conjunto de datos que alguien también nos ha proporcionado. Hoy en día nosotros con el uso del teléfono estamos proporcionando datos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de escribir, nuestra forma de expresarnos. Y son estas máquinas que utilizan esos datos para poder presentar a otros algún tipo de ejemplo o algún tipo de resultado. Perfecto, queremos compartir también esta inquietud con el máster José Chica en cuanto a que esos desafíos éticos y de privacidad tienen relación al uso de la inteligencia artificial. ¿Cómo podemos entonces establecer esos desafíos éticos, José Chica, en el uso de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes universitarios? Adelante. Una de las cuestiones con respecto a la pregunta tiene que ver que el acceso sea equitativo para todos los estudiantes, que la privacidad de los datos del estudiante sean seguros. Y otra de las cuestiones que tiene que ver es con la toma de decisiones. Para eso, el algoritmo que maneja la inteligencia artificial tiene que, en su estructura, no discriminar y tratar de dar seguridad en todas las decisiones que se utilice o se implemente el manejo de la inteligencia artificial. Y hay que recordar que no solo para los estudiantes la inteligencia artificial, para los docentes también. Tiene que haber una cuestión de regulación y, de todas maneras, de tener y minimizar los riesgos al uso de la inteligencia artificial. Pues bien, acuérdense que siempre hay ciertos criterios que pueden dar como discriminatorios o pueden ser sesgados o pueden ser de perjuicio
tanto para el docente como para el estudiante. Esos son los riesgos éticos que debe uno pensar desde las autoridades hasta el estudiantado. Claro, se trata de todo un compromiso que representa el manejo de la docencia, de quienes hacemos precisamente enseñanza en las aulas de las universidades del país. En esta programación, Universidad Sin Fronteras de la Red de Radios Universitarias del Ecuador, tratamos hoy el tema, el uso de la inteligencia artificial en los estudiantes universitarios. Nuestros invitados, el máster José Chica y el ingeniero Joe Llerena, nos acompañan en este importante interdiálogo a nivel nacional. Hay otra pregunta que tenemos preparada precisamente y que avanzamos en esta entrevista, es cuáles son algunos de ejemplos concretos como herramientas de inteligencia artificial que bien puedan ser utilizados por estudiantes universitarios, ¿no verdad?, en su vida académica. La pregunta para el ingeniero Llerena. Adelante, por favor. Claro, muy buena pregunta. Quizás se piensa que la inteligencia artificial va a ser nuestro propio trabajo. Entonces, esa es una premisa equivocada. Más bien, el uso de la inteligencia artificial es para mejorar lo que hacemos. Por ejemplo, estoy haciendo una redacción, mis propias palabras, de mi propio análisis. Yo le puedo pedir a la inteligencia artificial que mejore parafraseando un texto que proviene, en este caso, del que yo le he proporcionado. Entonces, eso es algo muy interesante. Lo que tenemos que impedir es que la inteligencia artificial nos quite la creatividad de poder construir algo que nosotros podemos realizar. Muy bien. Extendemos también a José. Adelante, José. Bueno, acompañando a lo que mi compañero de panel está disertando, debemos tener claro que debe haber la inclusión de la asistencia de voz para la búsqueda de información, el sistema de recomendaciones de cursos, la herramienta para corrección gramaticales, los programas de tutoría virtual. Entre esos tenemos algunos que ya son popularmente conocidos dentro de la red, como el ChatGPT, que es un creador de contenido. No es un buscador, ojo, que muchos se equivocan, que creen que es un buscador como Google. No es un buscador. Es un algoritmo que responde a criterios no de búsqueda, sino de construcción de contenido. Por lo tanto, le responde de manera técnica hasta una base de datos que tiene el 2021. Y ahí tenemos Grammarly, que es uno de los correctores que se utiliza. También está el Jasper, que es una herramienta que escribe contenidos originales fuera del copyright. Entonces, son capaces de textos inéditos. Tenemos Synestias, que es la herramienta que ayuda al estudiante a crear presentaciones y las diapositivas, que muchas veces son para ponencia o para cuestiones de tesis. Tenemos el Brainly, que es otra herramienta para crear, ¿sí?, y recibir respuestas de otros estudiantes y de expertos con respecto a un tema en consulta. Hay algunos más que podemos mencionar, pero que también tienen su licencia. Algunos son demos, otros están en gratis hasta cierto límite, y de ahí lo que son pagados. Ya, ahora, conociendo precisamente esa variedad de herramientas, podemos también saber cómo identificar los problemas principales que se le puedan evidenciar a los estudiantes universitarios mientras utilizan la inteligencia artificial. Es decir, cómo identificar los problemas mientras los estudiantes universitarios realizan el uso de inteligencia artificial en su práctica estudiantil universitaria. Adelante, Joe. Claro, así como hay máquinas, en este caso de algoritmos de inteligencia artificial para construir o crear, también existen otras inteligencias artificiales que descubren si el trabajo o un producto proviene de una inteligencia artificial. Es decir, descubren si es que es algo que no es real o es algo que lo generó otra máquina. Eso es algo muy interesante, que también se están cuidando mucho estas empresas
que desarrollan inteligencia artificial, pero a la vez tienen sus contrapartes, ¿no? Otros algoritmos que pueden detectar si son realmente verdaderas o falsas esas producciones. Claro, entonces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cómo asegurar que los datos de los estudiantes, ¿no, verdad?, estén protegidos, por decirlo así. ¿Cómo lograr buscar mecanismos? Porque al hablar de inteligencia artificial hay variedad, hay ramas que permiten que se produzca una información, pero al mismo tiempo debo primero de proteger esa información, pero también debo de saber si la información que protejo tenga un uso correcto, es decir, que sea adecuado su utilización. Entonces, en ese sentido, también le pregunto al ingeniero Joe Llerena, ¿cómo puedo hacer para completar su respuesta, ¿no, verdad?, para que los estudiantes universitarios aseguren que sus datos personales estén protegidos? Adelante. Sí, lo que hay que hacer es también crear conciencia, ¿no? De que lo que nosotros estamos entregando a redes sociales o aplicaciones web o cualquier lugar en la web son nuestros datos. Entonces, no podemos también dejar que nuestros datos estén al alcance de cualquier, llámese empresa, máquina, algoritmos y demás. Entonces, uno tiene que ser muy responsable de lo que publica, escribe, realiza, presenta, y a la vez crear la conciencia en los más jóvenes para que ellos también tomen una responsabilidad y una seriedad con el uso de la información que ellos reciben o encuentran. Muy bien, ¿cuáles son las ventajas de utilizar chatbot o inteligencia artificial por parte de los estudiantes universitarios que brinden apoyo precisamente a sus estudios universitarios? Le preguntamos a José Chica. Adelante. Bueno, el chatbot es una inteligencia artificial que ayuda, es de acompañamiento al estudiante. Son preguntas básicas y frecuentes que se van alimentando a medida que el estudiante pregunta y pregunta, se va alimentando una base de datos para que él pueda responder en el momento indicado a cada uno de los estudiantes de manera personalísima o de manera grupal o general. El chatbot tiene que tener un liderazgo en cuanto al manejo la universidad, que es el que le debe dar el algoritmo que le permita a él no discriminar y tener dentro de su base de datos todas las preguntas relativas y almacenarlas y poder contestar en el momento indicado, porque es instantáneo eso. Muy bien, estamos en este interdiálogo nacional desde la radio UPS en línea de la Universidad Politécnica Salesiana en la sede de Guayaquil, conectado a través de las diferentes radios, estaciones de las universidades que pertenecen a la red de radios universitarias del Ecuador. Esta es la programación Universidad Sin Fronteras en su cuarta temporada. ¿Qué roles podrán desempeñar los profesores y las universidades para la promoción del uso técnico y efectivo de la inteligencia artificial entre sus estudiantes? ¿Por dónde empezar la difusión de estos roles de docentes, de estudiantes universitarios, estimado ingeniero Joe Llerena? Adelante. Sí, lo primero que debemos hacer es tratar de acercar la inteligencia artificial a nuestras actividades, con un criterio muy responsable y honesto. Y lo segundo es comenzar a utilizar la inteligencia artificial en el aula, con ellos. Ya no evaluar de una manera en la cual pidamos que contesten preguntas los estudiantes, sino más bien que pongan en juego, ¿sí?, las respuestas de las inteligencias artificiales existentes con las respuestas que ellos mismos tienen o traen. No es una competencia, sino más bien es utilizar ese propio lenguaje natural que tienen las inteligencias artificiales y que sean cercanos a los estudiantes para que la utilicen como lo que son, una herramienta. Si queremos rápidamente avanzar en esta entrevista y le hacemos la misma pregunta a José Chica. Entonces, ¿cuáles son esos roles a desempeñar en el ámbito universitario por docentes y profesores también? Adelante. De esto, en cuanto a los roles, ya están definidos dentro de la educación superior, en la cual están las funciones tanto del docente como
del estudiante. Por lo tanto, la inteligencia artificial debe ajustarse a esos roles de manera proporcional. ¿Qué significa? El plan de clase, la preparación de las actividades, las tareas, la retroalimentación, la repetición de tareas, que nos va a dar un cúmulo de datos que nos permiten proyectarnos en el día a día o en el semestre o en el mes o en la unidad, dependiendo de cómo utilicemos esa inteligencia artificial. Ella nos va a proporcionar datos en qué puede el docente cambiar su estructura metodológica de enseñanza o aplicar innovaciones dentro de esa estructura metodológica que puedan satisfacer en gran parte a la mayoría de los estudiantes. Asimismo, equiparar a los estudiantes que están en menos, porque también podemos tener información al respecto de cuántos cumplen, cuántos no cumplen, y ese dato, cómo podemos nosotros auparlo dentro de la programación y ir retroalimentando cada vez más el semestre dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí, esa es una de las cuestiones en cuanto a los roles. Sí, por efecto del tiempo en esta programación vamos llegando ya a la parte final. Nos han dicho producción que en pocos minutos queremos ir de ya agradeciendo la participación de nuestros invitados, pero sería importante en esta parte final la reflexión en cuanto a qué beneficios incluyen mejorar la calidad de la educación superior, el uso de la inteligencia artificial. Con estas respuestas queremos ir cerrando, ingeniero Joe Llerena, y agradeciendo por su participación. Adelante. Sí, yo creo que es una oportunidad que tenemos todos los docentes en los distintos niveles, universitario, secundario, primario, para poder utilizar este conjunto de datos que es muy masivo y que hoy día lo tenemos dispuestos para poder utilizarlos desde distintos lugares, una página web, desde el teléfono, incluso hasta WhatsApp tiene su propia inteligencia artificial, para poder mejorar, en este caso, la calidad de trabajos que nosotros podemos realizar en el día a día. Muy bien, muchas gracias al ingeniero Joe Llerena. Extendemos la última pregunta también para el máster José Chica. Lo que se busca entonces con la inteligencia artificial en todos los niveles de educación es mejorar la calidad de la misma. Joe, ¿cuáles son esas recomendaciones? Perdón, José Chica, adelante. Entre ellas debe haber, de la que hemos hablado desde un principio, la ética y el manejo no discriminatorio, en la cual la inteligencia artificial, su contenido educativo sea beneficioso para el estudiante, que las estrategias y la metodología utilizadas dentro del proceso con la inteligencia artificial beneficie en gran medida y en gran parte a los estudiantes. Eso en la práctica nos dé un aprendizaje de innovación, de aceleramiento y progreso en cada uno de las etapas de enseñanza y el desarrollo sostenible dentro de una programación educativa. Bien, muchas gracias al ingeniero Joe Llerena Izquierdo, catedrático experto en el manejo de inteligencia artificial, y al máster José Chica Pincay, docente universitario, también entendido en cuanto al manejo de la inteligencia artificial en el ámbito de la educación universitaria. Muchas gracias a nuestros panelistas y agradecemos también a todas las emisoras que pertenecen a la red de radios universitarias del Ecuador, RUE, en su programación Universidad Sin Fronteras. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Que pasen bien. Muchas gracias. Muy agradecido. Buenas tardes. Esto fue Universidad Sin Fronteras, el programa de las radios universitarias en su tercera temporada. Universidad Sin Fronteras, un espacio de entrevistas, análisis, comentarios y discusiones en una sola voz. Universidad Sin Fronteras, una producción original de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Hasta la próxima.